Tú pensando y meditando en todo lo que estamos hablando en esta tarde. Algunas preguntas que podríamos hacernos. ¿Somos o tipificamos nosotros este tipo de persona? Es una pregunta que podríamos hacernos. Entonces, la pobreza espiritual es propia de la persona sensible y abierta a las demandas de la justicia de Dios. El que se cree moralmente rico, créanme esto, el que se cree moralmente rico de espíritu, de su propia justicia y depende de sí mismo, no confía mucho en la gracia de Dios. No se va a rendir al poder sanador de la palabra de Dios. Ese es el punto, ese es el objetivo. Jesús está hablando aquí de un hombre que ha rechazado todo medio humano para justificarse ante los ojos de Dios. Este es un hombre que reconoce que solo puede ser justificado, solo puede ser perdonado, que solo puede refugiarse en la gracia de Dios. Este es un hombre que reconoce, que está contrito, que está avergonzado ante la ley de Dios. Es un hombre verdadero que reconoce su propia vida, que está en bancarrota espiritual. Interesante. Ese es el punto. Bancarrota espiritual y moral. Los pobres en espíritu, estaba estudiando hoy, los pobres en espíritu son los que han sido profundamente convencidos respecto a su culpa, de su culpa a la vista y a la perspectiva de Dios. Estos hombres no se creen sabios en su propia justicia, en su propia estima, ni santos a su propia vista. La humildad de estos hombres es la primera letra en el alfabeto cristiano. La humildad es lo que reconoce a estos hombres y a estas mujeres de Dios. Ese es el punto. Tenemos nosotros que ser hombres que reconocen nuestra bancarrota espiritual. Jesús le dijo en una oportunidad a los fariseos. Los fariseos le dijeron, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que aquellos que creen que vean, no vean. Para aquellos que creen que ven, no vean. Y para aquellos que no ven, puedan ver. Los fariseos cuando oyeron esto dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas porque creen que ven, sus pecados permanecen. Ese es el contexto. Jesús está hablando, ¿saben qué? Ustedes no son pobres en espíritu porque ustedes no reconocen su pobreza espiritual. Se creen justos delante de los hombres. Eso es un pecado. Ustedes creen que pueden llegar al cielo por sus propias justicias, por sus propias obras. ¿Saben qué? No lo van a lograr. No lo van a lograr. Dijo Charles Spurgeon dijo, aquel que quiera llegar al cielo por sus propias obras, por su propia justicia, sería igual que tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel. Increíble, increíble. Pero esta es la bienaventuranza. Por eso, hermanos, cuando Jesús habló del rico y Lázaro, recuerdan aquella parábola, aquella historia, echó por el suelo aquel fundamento de que la riqueza hacía sonreír a Dios. Quiero que noten ese punto. En aquel entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en aquel entonces las riquezas no solo eran tenidas por una fuente de felicidad en sí, sino que también eran percibidas por el pueblo y por los líderes como una clara evidencia del favor de Dios, del favor divino. Entonces, cuando Jesús dice esto, está echando por el piso todo argumento que ellos usaban. Entre los pobres, además de los ricos, era bienaventurados los ricos, decían. Había una expresión en las sinagogas usada por los fariseos, decían, bienaventurados los ricos, porque Dios sonríe sobre ellos. Esa era una expresión farisaica, era una expresión, una oración, una frase que usaban los fariseos. Bienaventurados los ricos, porque Dios sonríe sobre ellos. Jesús no solo cuestiona toda felicidad fundada sobre las riquezas, sino que alaba a los mendigos espirituales, los que al no tener nada, hermanos, se acercan a Dios, conscientes de su profundidad o de su profunda indignidad, pidiendo las migajas de su bendición, pidiendo las migajas que caen de la mesa de su amo, de su Señor. Estuve leyendo un libro hace tiempo de Tesker. Es un gran
un famoso escritor. Y Tesker dice en uno de sus libros que el mejor comentario, incluso lo tengo aquí textual, lo leo textualmente, dice, el mejor comentario, dice Tesker, sobre la primera bienaventuranza es la parábola del fariseo y el publicano. Eso está en Lucas 18. Las palabras del publicano dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso refleja, dice Tesker, recuerdo que Tesker dice que eso refleja la pobreza de espíritu de la que Cristo está alabando en esta bienaventuranza. En cambio, el fariseo, las palabras del fariseo son, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, o como estos hombres, que son ladrones, injustos, borrachos, tal, tal y tal. Incluso estas palabras, estas frases, esta oración del fariseo indicaban o hacían énfasis en una fuente dosis de arrogancia espiritual, incompatible con el reino de Dios. Una pregunta que yo me hice cuando yo leía el comentario de Tesker, yo decía, y quiero hacer esta pregunta a ustedes, ¿somos nosotros, nos parecemos nosotros más al fariseo de Lucas 18 o al publicano? Somos como el fariseo que dice, Señor, gracias porque no soy como aquel borracho, aquel ladrón, aquel injusto, aquel mujeriego, aquel. O somos como el publicano que dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Si ustedes leen la historia o la parábola, dice, el publicano descendió a su casa justificado. Wow, Dios justificó, perdonó al publicano. En cambio, el fariseo se fue al templo creyendo que Dios lo había perdonado. Pero ¿saben qué? No lo había perdonado. ¿Saben por qué Dios no lo había perdonado? Porque el fariseo jamás pidió perdón. ¿Saben por qué el fariseo jamás pidió perdón? Porque él creía, pensaba y tenía la visión y la perspectiva de que él no tenía ningún pecado de que arrepentirse. Eso los convertía en arrogantes espirituales. Hoy en día hay muchos arrogantes espirituales. No sé si ustedes conocen algunos. Yo sí conozco algunos arrogantes espirituales. Aquellos hombres que creen que ellos están por encima de otros creyentes, que creen que son más santos que otros creyentes, que creen que sus oraciones están por delante que las de otros creyentes. ¿Sí me explico? Ten cuidado. Aquellos que se creen por encima o más sublimes que otros, terminan cayendo, convirtiéndose en pedazos. Hemos visto, hemos sido testigos de hombres que tenían esta postura tan radical y ahora son el escarnio público, la vergüenza pública, vidas dobles, vidas ocultas. Lo hemos visto y es triste contemplar y ver esto en el reino de Dios. Así que el llamado o la aplicación para nosotros es, ¿saben qué? Mantengamos la postura del publicano. Dios se propició a mí, a este pecador. No puedo salvarme por mí mismo, no puedo honrarte por mis propios medios. Solo en Cristo Jesús puedo honrarte. Ayúdame a honrarte, a amarte como tú debes ser amado. Como dice Spurgeon, o le dijo Spurgeon a sus discípulos, cada vez que estudio las Escrituras, me doy cuenta del cristiano que debería ser y me avergüenzo del cristiano que soy. Son palabras de Spurgeon, las puedo recordar en este momento. ¡Wow! Eso es cierto. Cuando yo estudiaba a David, yo decía, y la vida de David, y la vida de estos grandes héroes, la vida de Jesús, la vida de Pablo, de Pedro, y de la vida de cada hombre primitivo que con sus virtudes y defectos honró a Dios, yo digo, wow, cuánto nos falta, cuánto me falta convertirme y ser como uno de estos hombres. Pero eso no debe ser una justificación para decir, no voy a mejorar, no voy a ser cada día un hombre de oración, un hombre de acción, un hombre que honra a Dios. No, al contrario, estos son elementos que deben motivarnos, hermanos, a ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Recuerden, Dios te ama tal como eres, pero Él no quiere dejarte así. Él quiere que seas como Jesús. Ese es el punto. Increíble, hermanos, que de hecho la enseñanza de Jesús no es nueva. Desde siempre Dios había revelado que una condición como esta, para que el hombre gozara de su bendición y comunión, era el espíritu quebrantado y el espíritu humilde. Dios siempre lo dijo. Puedo leer aquí mi Biblia. Por ejemplo, tengo aquí mi Biblia abierta en Isaías 66. Dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dice el Señor, ¿dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pero a este miraré, miren, aquí miraré al que es humilde
Esa palabra humilde en el hebreo es pobre. Y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Isaías 66, 1 y 2. Desde la antigüedad, Dios viene exaltando, alabando a aquel hombre que tiembla ante su palabra, aquel contrito de espíritu y humilde. Dios dice, a ese voy a mirar. No al que se cree altivo, al orgulloso, al soberbio, al iracundo, aquel que cree que tiene el cielo ganado por sus méritos. Por favor, ese está muy lejos del reino de Dios. Ese está a miles de kilómetros del reino de Dios. Una frase conmovedora, crucial, y esta frase hizo que Jesús ganara el odio de los fariseos. Jesús dijo, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan en camino de justicia, ustedes no le creyeron, ustedes criticaron a Juan. ¿Saben por qué criticaron a Juan, fariseo? Porque ustedes huyeron de su bautismo, porque ustedes creían y siguen creyendo que no tienen pecado en sus vidas. ¿Saben qué? Los publicanos y las prostitutas le creyeron y ellos se arrepintieron. Por eso ellos van primero que ustedes al reino de los cielos. Wow, lo que Jesús estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes no van a ir al cielo. Ustedes creen que van a ir al cielo. Una aplicación. Hay personas que creen que están haciendo lo bueno, pero están haciendo lo malo. Hay personas que creen que están transitando el buen camino, pero están en el camino del error. Cuidado con confiar en tu propia justicia. Dice Isaías que nuestra justicia son trapos inmundos. Trapos inmundos. Nadie puede acercarse a Dios por su justicia. El apóstol Pablo dijo, espero que cuando muera no sea hallado teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Él. Filipenses capítulo 3. Entonces el punto, aplicación para nosotros es, hermano, tú y yo debemos convertirnos en un hombre como la bienaventuranza. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos reconocer nuestra bancarrota espiritual, que sin la gracia y la misericordia y la bondad de Dios estamos perdidos. No podemos ni siquiera vencer el pecado por nosotros mismos. Necesitamos de la ayuda espiritual, la ayuda del Espíritu Santo. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, dijo Pablo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Nada, la carne no puede vencer la carne. Es el Espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Dijo Jesús a Nicodemo, no te maravilles de esto. ¡Wow! Aplicación, nunca creamos que podemos salvarnos por nuestros propios medios. Esto nos hace depender de la gracia de Dios, de la obra de Dios. Esto nos hace cada día, entender esto me hace depender de Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con razón Pablo dijo estas palabras. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora tú no puedes vivir tu vida. Debes vivir tu vida en Cristo Jesús. Ese es el punto. ¿Verdad? Un ejemplo. Me gustaría ir ya casi quizás cerrando con este ejemplo. Hay un ejemplo, podemos considerar el caso de la iglesia de Laodicea y Esmirna. ¿Verdad? Dos ejemplos que traigo hoy. Por ejemplo, la iglesia de Laodicea decía, eso está en Apocalipsis 3:17. Déjame buscarlo aquí en mi Biblia, aquí en mi computadora. Apocalipsis 3:17. Aquí lo tengo. Dice así, mira lo que dice Apocalipsis 3:17, dice, se los leo. Porque tú dices, estas son palabras de Dios a la iglesia. Le dice Dios, tú dices, iglesia allá en la Odisea, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Es decir, la iglesia de la Odisea decía, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Cuando en realidad, hermanos, eran miserables, eran dignos de lástima, eran pobres, eran ciegos y estaban desnudos. Es decir, la pobreza de espíritu brillaba por su ausencia en esta iglesia, en esta congregación, en la vida de estos hombres y mujeres que estaban en esa iglesia. Allí no había nada de pobreza espiritual, de pobres en espíritu. La pobreza de espíritu brillaba y
Había ausencia por su ausencia en esta iglesia, en esta congregación. Es decir, en vez de manifestar estas evidencias de pertenecer al reino, estaban en peligros incluso de ser vomitadas de la boca de Dios. Eso es lo que dice el contexto. Yo te aconsejo, le dice el Dios en el contexto, yo te aconsejo, iglesia, lo desea, que de mí compres oro refinado, que compres esto, que compres aquello. ¡Wow! Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. El problema de esta iglesia es que pensaban que podían salvarse o honrar a Dios, por sus propias obras. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, ajá, con que así son las cosas. Tú no sabes que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Wow! Increíble, increíble. En cambio, ¿verdad? O mejor dicho, ya estaban a punto de ser vomitados o vomitada de la boca de Dios. En cambio, hermanos, la iglesia de Esmirna, estoy leyendo unos textos de Apocalipsis que tengo aquí en mi Biblia. En cambio, la iglesia de Esmirna tenía fama de pobreza, pero antes los ojos de Dios era rica y estaba en vías de recibir la corona de la vida. Eso está en Apocalipsis 2, 9 y 10. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, le dice Dios, y tu pobreza, pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. ¡Wow! En cambio, la iglesia de Esmirna, ellos decían, somos pobres, pero Dios dice, no, ustedes son ricos. ¿Cuál es la aplicación? Hay personas que creen que son ricos espiritualmente. Dios le dice, ¿sabes qué? Eres pobre. El punto es que hay iglesias, hay personas, hay individuos que creen que están muy bien con Dios. Y Dios le dice, ¿sabe qué? No estás bien conmigo. Te crees autosuficiente. Eres un fanfarrón. Crees que pretendes ganar el cielo por tus méritos, por tus obras. Eres un arrogante espiritual, como el fariseo de la historia que leímos hace rato, que les presenté hace rato. El fariseo, el publicano. En cambio, la iglesia de Esmirna era como el publicano. Dios, no tenemos nada. Dios dice, ¿sabe qué? Lo tienes todo. Tu iglesia de Esmirna, te crees pobre, pero ¿sabes qué? Eres una iglesia rica. ¿Cuál es la pregunta que deberíamos formularnos nosotros? Ante los ojos de Dios, ¿somos pobres en espíritu o somos ricos? Si creemos que somos ricos, hay un peligro. Cuidado. El punto aquí es que tú y yo tenemos que convertirnos en hombres pobres de espíritu, aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, ya que al reconocer esto, abrazamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios, y aceptamos que solo podemos ir al cielo por la obra y los méritos de Cristo Jesús. ¡Wow! Ese es el punto. Esa es la esperanza de entrar en el reino de los cielos. En tiempos de Cristo, hermano, la máxima aspiración de todo judío era sentarse a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Para la población en general, los primeros en entrar al reino serían, hermanos, ¿saben quiénes? Sin duda alguna, los escribas y los fariseos. Sin embargo, ojo, hermano, a pesar de su ostentosa religiosidad, su fachada, Jesús los veía como farsantes, cuyo corazón estaba lejos de Dios. Pueden leer incluso Mateo 15. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y este pueblo se refiere a los fariseos. Y en Mateo 23 Jesús le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros, fariseos hipócritas, por fuera a la verdad se muestran bellos, hermosos, justos, espirituales, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras de nuestro Señor! Aquellos fariseos que se creían que eran los primeros en la línea, en la fila para entrar en el reino de Dios. Su ostentosa espiritualidad creía que les daba el pedigrí necesario para entrar en el reino de Dios. Nunca creyeron a Cristo como Mesías, ni a ninguno de los apóstoles, ni a ninguno de los profetas. ¿Saben qué hicieron? Jesús en Mateo 23 le dice, ¿saben qué harán? Van a colmar la medida, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Les enviaré profetas, sabios, apóstoles, y a uno de ellos mataréis, a otros crucificaréis y a otros azotaréis en la sinagoga, para que se derrame sobre ustedes toda la sangre justa
para que se reclame sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado desde el principio del mundo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, dice Jesús. Wow, miren, se me eriza la piel, hermano. Wow. El reino, según Él, según Cristo, es para los que hacen la voluntad de Dios, con justicia perfecta. Pero esa perfección proviene de Cristo, no de ti ni de mí. El primer paso que hay que dar para hacer la voluntad de Dios es darnos cuenta, hermanos, amigos, vecinos, familia, darnos cuenta de nuestra total impotencia para cumplirla. Ese es el primer paso. El ser humano es incapaz de vivir conforme a la ley de Dios, dice Pablo. Cuando quiero hacer lo bueno, me doy cuenta que hago lo malo, dice Pablo allá en Romanos capítulo 7. Pero Dios, por medio de su Espíritu que mora en ti, hermano, amigo, vecino, si tú has sido bautizado para el perdón de pecados, Dios mora en ti. Entonces puede reconocer tu tristeza, tu condición, con un espíritu quebrantado. Con un espíritu quebrantado te acercas al Señor y Él te dará fuerzas para vivir en santidad. Así y solo así, hermano, por favor, el ser humano, el creyente, empieza a ser capacitado para poder vivir en el reino de Dios. En otras palabras, el Señor comienza las bienaventuranzas donde es necesario comenzar. Tienes que ser pobre en espíritu, reconocer que no puedes lograr nada por tu fuerza. Con ese quebrantamiento de espíritu y humillación ante Dios que nos permite tener la acción salvadora y transformadora del Evangelio en nuestras vidas, la genuina humildad emerge. Es el primer requisito que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, exige, hermanos, a los que quieren entrar en el reino de Dios. Yo espero que esta palabra esté llenando y transformando tu corazón, porque lo está haciendo conmigo. Yo aprendí y he aprendido en esta reflexión que por mí mismo no puedo hacer nada. Todo depende de Dios. Yo trabajo con Dios y Dios trabaja conmigo. Juntos, yo no puedo hacer nada sin Él. Separado de Él, nada puedo hacer. Así que cada uno de ustedes y nosotros debemos reconocer nuestra pobreza espiritual. Reconocer que sin Él estamos en bancarrota espiritual. Es el primer paso para entrar en el reino de Dios. Recuerda lo que le dijo Jesús a los fariseos. Yo para juicio he venido a este mundo, para aquellos que creen que ven, no vean. Y para aquellos que no ven, puedan ver y sean sanados. ¡Wow! Increíble. Te dejo con esta palabra, con esta reflexión, y que sea Dios transformando y llenando tu corazón cada día. Te bendigo y ahora voy a leer el chat que están aquí. Por mi hermana Julia.